Hola amigas y amigos, soy Laura de Mimiyuki y quiero enseñaros a hacer unos pendientes muy fáciles con delicas de Miyuki. Para hacer estos pendientes vamos a necesitar delicas de Miyuki del número 11. Yo he utilizado en color crema y bronce. Rocalla del número 15. Dos pendientes de gancho. Hilo para Miyuki. Hay de muchas marcas, hay Kao, Celon, Nimo, cualquiera que os sirva para enfilar Miyuki. Yo he utilizado en este caso en marrón chocolate. Unas agujas del número 12. Son especiales para Miyuki porque son flexibles, para que no se partan las delicas cuando pasamos a través de ellas. Unos topes con forma de cilindro de silicona para que no se nos salgan los pendientes. También necesitaremos una cinta métrica y unas tijeras. Si ya tenéis todo preparado, comenzamos. Enhebramos 50 centímetros de hilo. Enfilamos 3 delicas de bronce y las pasamos a través del hilo a la mano izquierda hasta que nos queden unos 8-10 centímetros. Pasamos la aguja a través de las 3 delicas. Nos tiene que quedar así, con un pequeño arito de hilo debajo de las delicas. Pasamos de nuevo la aguja a través de cada delica 5 veces en el sentido de las agujas del reloj. Esto lo hacemos para que el centro nos quede reforzado. Debería quedar así, como si fuera un triángulo. Comenzamos la segunda vuelta enfilando 2 delicas y pasándolas por esta delica que tenemos aquí. Este va a ser el primer vértice de nuestro triángulo. Las colocamos para que nos queden así. Volvemos a enfilar otras 2 delicas y las volvemos a pasar por la siguiente. Se nos tienen que quedar igual que las anteriores. Para finalizar la segunda vuelta tenemos que enfilar 2 delicas y las pasamos por las 2 últimas. Haremos esto mismo cada vez que terminamos una vuelta. Se nos tiene que quedar así. He comenzado la tercera vuelta poniendo 2 delicas para esta esquina, estas 2 que tenemos aquí. He pasado por la siguiente la aguja y ahora he enfilado una de color crema y la voy a meter, la voy a pasar por la siguiente. Nos tiene que quedar encajada en el hueco. Y hemos llegado a la siguiente esquina. Volvemos a poner otras 2 color bronce y hacemos lo mismo en el siguiente lado. Para terminar la vuelta número 3 hemos puesto ya las 2 que teníamos de la esquina. Ahora vamos a poner otra color crema en este hueco que tenemos aquí. Así. Y en vez de poner el hilo a través de solamente una, como sería en el resto de los lados, tenemos que volver a pasar el hilo por aquí porque tenemos que enfilar las 2 últimas para completar la vuelta.
Así nos tiene que quedar. Para la cuarta vuelta ya he puesto las dos delicas de la esquina. Ahora enfilo otra de color crema y la voy a poner en este primer hueco que hay entre la esquina y la color crema. La paso el hilo a través de la que tengo color crema y tiro. Se queda colocada. Volvemos a hacer lo mismo y vuelvo a colocar otra de color crema en el otro hueco. Volvemos a poner otras dos para la esquina y a continuación otra vez una color crema, pasamos el hilo por la crema de la vuelta anterior y otra crema en el otro hueco que nos queda. Ahora os enseño cómo va a quedar. En el tercer lado hemos hecho lo mismo que en los anteriores. Vamos a pasar la última color crema en el hueco que nos queda y tenemos que acordarnos de pasar la aguja a través de las dos últimas delicas para finalizar la vuelta. He comenzado la quinta vuelta poniendo las dos de la esquina. Ahora voy a poner una color crema en el hueco que tenemos aquí. Paso la aguja por la siguiente. Y ahora añado otra de color bronce y vuelvo a pasar la aguja por la siguiente de color crema. Añado la última que me falta, color crema, en este hueco, lo paso por la esquina y tiro del hilo. La dejo colocada. Tenemos que repetir esta operación en los otros dos lados. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer 2 bronce en este hueco, color crema, bronce, crema, salimos a la esquina, 2 bronce y volvemos a repetir hasta el final, acordándonos de que en las dos últimas delicas tenemos que pasar la aguja para finalizar la vuelta. Os enseño cómo finalizar el tercer lado. Tenemos que coger la última delica crema y pasarla la aguja por las dos últimas que tenemos hacia la esquina. Lo colocamos y así nos tiene que quedar. En la siguiente vuelta he enfilado ya las dos de la esquina y una color crema que vamos a pasar por la siguiente. Una de color bronce y la pasamos por la de color bronce de la vuelta anterior.
y otra de color bronce y pasamos la aguja por la siguiente color crema. Ponemos la última delica en color crema y llevamos la aguja hasta la siguiente esquina. Hemos hecho lo mismo en los dos últimos lados, ya solo nos falta enfilar la última delica en color crema, la tenemos aquí, y pasarla por las dos últimas que tenemos color bronce para finalizar la vuelta. Tiramos un poquito y este es el resultado. En la siguiente vuelta comenzamos poniendo en la aguja 4 rocallas del número 15. Son más pequeñas que las de Lícar. Metemos la aguja por el gancho del pendiente, dejando el pincho en la parte de atrás. Pasamos por la segunda delica de la esquina. He colocado el gancho entre medias de las 4 rocallas. Ponemos las siguientes delicas de esta manera. En el primer hueco ponemos una en color crema, bronce, crema, bronce y crema, y salimos por esta delica hasta llegar a la esquina. Nos tiene que quedar con este dibujo. En las dos esquinas siguientes, en vez de terminar con 2 delicas, terminamos con una. Hacemos lo mismo en el siguiente lado. Hacemos el último lado igual y pasamos la última delica en color crema, que es la de este hueco, y pasamos la aguja por esta última delica. Cuando la hayamos pasado, volvemos a pasar la aguja por estas 2 rocallas. Y después volvemos a pasar la aguja por las otras 2 rocallas que nos quedan. A partir de ahora no añadimos ninguna delica, tenemos que ir pasando la aguja en zigzag para poder reforzar el pendiente. Pasamos por la primera que tenemos color bronce después de las rocallas, bronce, crema, después pasamos en la parte de abajo por la crema, bronce, bronce, crema. Vamos haciendo zigzag por todas las delicas del pendiente. Vamos repasando así todas las delicas. En este lado, que en la esquina solamente hay una delica, igual tenemos que pasar por aquí crema, bajamos a bronce, bronce, otra vez bronce, crema, crema. Vamos haciendo zigzag para reforzar todos los lados hasta llegar al final, que sería esta, que es la última delica antes de las rocallas. He vuelto a pasar el hilo por las 4 rocallas. Hasta aquí llegamos. Y ahora volvemos a pasar una última vuelta haciendo zigzag como hemos hecho antes. La de abajo.
la de arriba. Y así por todos los lados del triángulo. Tenemos que llegar hasta que salgamos por aquí, hasta la última delica en color crema. Ya hemos llegado a la última delica color crema del último lado. Ahora tenemos que pasar la aguja por la que tenemos justo al lado en color bronce. La pasamos por aquí y pasamos también la siguiente, o sea, 2. Y ahora volvemos a pasar por las 2 últimas color crema. Tiramos un poquito y cortamos el hilo a ras. Enhebramos el hilo que nos quedaba de la parte central y pasamos la aguja justo por la delica que tenemos debajo de ese hilo. Cortamos con cuidado el hilo a ras. Solo nos queda hacer otra igual y listos para estrenar. Hay muchos colores para que elijas el tuyo. Si te ha gustado este vídeo, deja un comentario, suscríbete y dale a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.